Buenas noches. Les saluda Carla Reyes, miembro fundador de Acacia. Esta noche continuaremos con nuestra segunda semana de webinars empresariales. Las exposiciones durarán 40 minutos aproximadamente y al finalizar daré paso a una rueda de preguntas donde Víctor Tardillo será nuestro moderador. Las preguntas deberán hacerse a través del chat durante toda la transmisión de la capacitación. Acacia Empresarial es un grupo de 60 empresarios profesionales de diversas especialidades que ante la coyuntura actual pone a disposición del mundo empresarial sus conocimientos y experiencias con el propósito de contribuir a la continuidad de sus organizaciones y emprendimientos. Los temas que abordamos son derecho laboral, salud, higiene ocupacional, tecnología, tributación, entre otros. Esta noche, nuestro expositor es el señor Fernando Tello, quien expondrá qué esperar de la administración tributaria luego de levantado el estado de emergencia. Fernando es un abogado especializado en asesoría tributaria a grandes y medianas empresas, egresado de la Universidad de Lima, máster en Administración de Empresas por la misma Casa de Estudios, así como la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su especialidad a lo largo de 15 años de ejercicio profesional, durante los cuales ha acumulado una gran cantidad de experiencia que le permite articular propuestas de soluciones técnicas y a la vez prácticas para la resolución de las diferentes situaciones que atraviesan sus clientes. Actualmente se desempeña como socio del área tributaria de Hernández Ugarelli Abogados y Consultores, firma colaboradora de Andersen Global en Perú, y es miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Fernando, en la exposición. Muchas gracias, Carlita, por la introducción. La verdad que un poquito más y me sonrojas. En primer lugar, antes de empezar, quisiera agradecer a las personas que están en la sala. Yo sé que el horario es algo complicado, pero les prometo que voy a tratar de hacer de que su tiempo valga la pena. Aquí tenemos una presentación de algunas cosillas que han ido saliendo el día de hoy. Y que van a colaborar sobre todo ahora que las empresas están necesitando caja frente a una reactivación que ya empieza a partir del mes de mayo. Sin más, vamos a empezar. Aquí un poco el panorama de lo que ha venido sucediendo en los últimos, ya van a ser 2 meses. En primer lugar, tuvimos una declaratoria de estado de emergencia que se dictó el 15 de marzo en discurso presidencial televisado, que nos obligó a paralizar las operaciones económicas de todas las empresas y en realidad la vida social de la población con medidas de aislamiento social que supusieron la paralización de la economía, como se viene diciendo, y sobre todo, y debido a esto, la caída de ventas en las empresas, la ruptura de la cadena de pagos y de manera consecuente, la necesidad de replantear actividades económicas y, en algunos casos, lamentablemente, las medidas de cierre o reasignación de actividades dentro de las empresas. No solamente hablamos de cierre de empresas, sino también de cierre de líneas de negocios, que de alguna manera van a tener que reestructurarse o en todo caso no van a quedar igual luego de 2 meses de haber estado sin actividad alguna. Ahora bien, dentro de este contexto se dieron algunas medidas al principio que se han ido modificando, alargando, para, digamos, paliar los efectos de la baja en las ventas a nivel tributario. En el impuesto a la renta, de manera específica, tuvimos en un principio la devolución automática y anticipada de saldos a favor del impuesto a la renta para personas naturales por la declaración del periodo 2019. La norma lo que decía era que una vez declarado yo tenía que apretar el botón de devolución y la devolución debía llegar lo más pronto posible, o en todo caso dentro de la semana siguiente, para poder colaborar con mi caja personal. Esto solamente, lamentablemente, ocurrió para personas naturales. Las personas jurídicas no han tenido este beneficio. En realidad ignoramos por qué, porque en realidad mal que bien, las personas jurídicas también son personas y también necesitan caja para continuar sus operaciones. Ha habido adicionalmente normas que facilitan la destrucción de desmedros. De manera, digamos, a manera de introducción, habría que recordar que para aquellas empresas industriales o comercializadoras que tuvieran bienes
cuya calidad se hubiese visto afectada por efectos del almacenamiento o por algún otro motivo, había un procedimiento de destrucción que involucraba la presencia de un notario y una comunicación a SUNAT para que un funcionario de SUNAT se acercara a verificar que efectivamente lo que estuviésemos destruyendo es lo que nosotros decimos que estamos destruyendo. Sin cumplir esas formalidades, la destrucción de los desmedros no es deducible y genera una observación al momento de liquidar el impuesto a la renta al cierre de año. Bueno, el procedimiento de emergencia lo que dice es que yo puedo destruir sin presencia de notario. Claro, los notarios tampoco están trabajando y sin funcionarios de SUNAT, que tampoco están trabajando, con la presentación sola de un informe a la SUNAT que tiene una serie de características que con mucho gusto puedo ampliar finalizada la exposición. Finalmente, el día de hoy, y aquí llegamos a la parte nueva de la situación, existe, a partir de hoy, la posibilidad de suspender pagos a cuenta. En la siguiente diapositiva, esta de aquí, les muestro cómo. El decreto legislativo 1471 señala que aquellos contribuyentes generadores de renta de tercera categoría pueden modificar o suspender sus pagos a cuenta de los meses de abril a julio de 2020. La medida parece oportuna, habida cuenta que muchas compañías con una caída en las ventas están afrontando la necesidad de efectuar pagos adelantados del impuesto a la renta sin tener la caja para hacerlo por la dilación en los periodos de pago y no pudiendo aplicar saldos a favor generados durante la declaración anual. Ya les hablaré de eso en un minuto. Pero bueno, la norma en sencillo lo que dice es que yo debo empezar a comparar mis ingresos netos de los periodos abril a julio de 2020 con los mismos periodos del 2019. Esto es, abril con abril, mayo con mayo, junio con junio y julio con julio. Y si de esa comparación se observa que hay una reducción mayor a 30% de mis ingresos netos, yo puedo suspender completamente mi pago a cuenta. Eso quiere decir, no voy a pagar nada a la SUNAT en los meses de abril a julio. Evaluación por mes. Si la reducción es de hasta 30%, yo solamente voy a tener que abonar al fisco la mitad de mi pago a cuenta. 0.58 en realidad 0.6, pero es una buena reducción de 40% del pago a cuenta corriente. Y si mis ingresos no se modificaron, esto es, si sigo vendiendo igual, declaro como si no hubiese pasado nada. Ahora, la norma contiene otras provisiones. Si yo no tuve ventas de abril a julio de 2019, debo hacer la comparación contra los meses de enero y febrero de este año. Y si no tuve ventas en enero y febrero de este año, debo tomar el mayor mes del año y comparar contra esa cifra la cifra del mes que voy a declarar. Esta medida, que ha sido celebrada por el gremio tributario, sobre todo en LinkedIn, pueden observar que hay N notas de tributaristas hablando sobre el tema el día de hoy. A mí en lo particular me parece que ha quedado coja, por una simple y sencilla razón. El pago a cuenta mensual no es el único tributo que yo pago al fisco de manera mensual. Hablando de impuesto a la renta, yo también tengo que pagar otros tributos. Y en este caso, el tributo que no se suspendió, que debo pagar sí o sí, es el impuesto temporal a los activos netos para aquellas empresas cuyos activos sean superiores a 1 millón de soles. ¿Qué sucede en este caso? El ITAN, o la cuota mensual de ITAN, constituye por sí misma un crédito contra el pago a cuenta del impuesto a la renta. Y el pago de los meses, digamos, de manera general, el ITAN se cancela de marzo a noviembre de cada año. Los meses de marzo, abril y mayo se han movido a junio. En junio yo debería ponerme al día con este tributo. Sin embargo, ¿qué sucede? Si ustedes se ponen a observar, podría ser que en el mes de junio o en el mes de julio de este año yo no tenga que hacer un pago a cuenta. ¿Por qué? Porque mi venta cayó por debajo, cayó por encima del 30% respecto al año anterior. Pero sí tengo que pagar ITAN, que a su vez era crédito contra el pago a cuenta. ¿Eso qué supone? Yo no voy a hacer el pago a cuenta, pero sí pago el ITAN. Entonces me pongo a pensar yo y digo, pero ¿no se supone que esta norma era para que la caja pudiese quedar, para que yo reactive mi negocio? Aquí la medida parece que ha quedado algo coja, porque finalmente si no pago el pago a cuenta, sí tengo que pagar la cuota de ITAN.
La voy a poder recuperar, sí, al final del año con una solicitud de devolución. Ahí no hay ningún problema, no se pierde ese dinero, pero en estos momentos el tema no es el dinero en diciembre, es el dinero que necesito hoy para afrontar hoy mis pagos a proveedores, mis pagos de luz, agua, teléfono, mi planilla, que es lo urgente y lo necesario para que la rueda de la economía vuelva a girar a la misma velocidad o en todo caso para que se empiece a acelerar. En cuanto al IGB, tenemos la devolución adelantada de detracciones que estuvo disponible hasta el 7 de abril. Uno tenía que ingresar una solicitud extraordinaria para poder acceder a este beneficio que básicamente comprendía la devolución de detracciones con el saldo en la cuenta de detracciones a enero del 2020. Y lo que sí es novedoso es que se ha ampliado el régimen de recuperación anticipada del IGB para todas las actividades y para las empresas que vendan más de 300 UITs y hasta 2.300 UITs. ¿Cómo funciona este tema que pareciera medio marciano? Cuando yo compro bienes, yo recibo una factura. Esa factura tiene un recargo por IGB, 18%. En realidad es 16% de IGB y 2% de otro tributo que va a las municipalidades, pero digamos 18% en total. Ese IGB se debe descargar del IGB que yo facturo a mis clientes. Perdón. Que yo facturo a mis clientes y pago la diferencia entre el IGB facturado y el IGB que viene en mi factura de compra. Bueno, como no va a haber ventas o las ventas van a estar bajas, la legislación tributaria dice el día de hoy que yo puedo pedir la restitución de ese 18% pagado a mi proveedor dentro de la factura cuando haya compras de bienes de capital entre el 2020 y el 2021. Eso quiere decir que si voy a invertir en una máquina, si voy a invertir en repotenciar mi planta, en compras para el mantenimiento que alargue la vida útil de un equipo, ese crédito fiscal yo lo puedo recuperar. Habrá que esperar el procedimiento, pero de momento es recuperable. En cuanto a las declaraciones tributarias, aquí vamos con los pagos a cuenta de febrero a junio del 2020. La SUNAT, consciente de que no tenemos caja para pagar, ha sacado una resolución de superintendencia número 075 que dice que para aquellas empresas que hayan generado ingresos netos de hasta 2.300 UITs en el 2019, el pago de mensual de febrero se va a hacer en junio de 2020. La declaración del impuesto a la renta anual también se ha movido a junio de 2020. Para los contribuyentes que hayan tenido ingresos hasta 5.000 UITs, la norma dice, de marzo a junio vamos a ir pagando nuestras cuotas en junio, julio y agosto según el cuadro. Uno podría pensar que la diferencia es medio extraña, porque finalmente los contribuyentes que llegan hasta 5.000 UITs, pues también incluyen a los de 2.300 UITs, y la diferencia que existe, normativamente hablando, existe porque la norma original solamente comprendía contribuyentes hasta 2.300 UITs, cuando creíamos que el distanciamiento social obligatorio iba a acabar a finales de marzo. Vencidos los tributos de febrero, salió otra norma que incluía a todos, a un universo más grande de contribuyentes que hubiesen recibido ingresos en el 2019 hasta 5.000 UITs. Por eso la diferencia de 1 mes y 4 meses en total. Lamentablemente, para aquellos contribuyentes que hayan generado más de 5.000 UITs de ingresos anuales, aquí no hay prórrogas. Ellos siguen tributando igual, bajo los cronogramas normales, y los que son buenos contribuyentes con las fechas especiales que han sido aprobadas a finales del año pasado para los tributos mensuales. Para libros electrónicos, igual, contribuyentes de 0 a 5.000 UITs, marzo, abril, mayo y junio se van a declarar en junio, julio y agosto. Esto de alguna manera nos releva de la obligación de estar liquidando o de estar efectuando cálculos en una fecha en la que se supone nadie debería estar en la oficina trabajando. Esto es importante para sobre todo grandes empresas que tienen procesos de digitación y de procesamiento de datos muy lentos, ¿no? Un cliente nuestro nos había comentado que para el pago a cuenta de febrero tuvo que ingresar la data hasta 3 veces
porque la computadora que tenía en su casa no tenía la potencia de la computadora que tenía en la oficina. Entonces, imagínense el despelote. Finalmente, aparecen algunas normas adicionales, nos han dado alguna ayuda dentro del proceso de distanciamiento social, que son las de aplazamiento y fraccionamiento. Las cuotas, en este caso, para aquellos contribuyentes que tengan algún retraso, pueden pagarse hasta el 29 de mayo sin perder aplazamientos y sin perder fraccionamientos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo debo 2 cuotas de fraccionamiento, las tengo que pagar las 2 al 29 de mayo. Y si tengo un aplazamiento por pagar, de marzo o abril, lo puedo pagar hasta el 29 de mayo sin perder. Para procesos y procedimientos, hay una suspensión de plazos administrativos para todo procedimiento en trámite. Es importante tener presente aquí algo que viene como consulta ya casi diario. Hay muchas empresas que han generado saldo a favor del impuesto a la renta en el periodo 2019. Y ante la falta de caja, estas empresas están tratando de aplicar ese saldo contra los pagos de tributos corrientes. Ahora suspendidos, pero se ha estado intentando hacer. Sin embargo, hay un pequeño problema. La compensación que no es contra el propio impuesto a la renta, esto es, que no es la que el contador termina de llenar en la declaración jurada una vez que le está declarando, tiene que ser solicitada. Y el problema es que el día de hoy el proceso de compensación y el proceso de devolución de tributos también está suspendido. Este es un proceso sujeto a silencio administrativo negativo. Eso quiere decir que nadie va a atender mi solicitud hasta que se levanten las medidas, y una vez que se levanten las medidas, 45 días después. Para aquellas personas que estén buscando conseguir caja a través de estas solicitudes de devolución, tendríamos que advertir que la caja va a llegar sí, pero alrededor de agosto, septiembre de este año. No va a ser algo inmediato. Finalmente, lo que sí es interesante es que todas las infracciones cometidas durante el estado de emergencia se están perdonando. Aquí hablamos de facultades discrecionales, pero para hablarlo en lenguaje castellano simple y no en abogado difícil, vamos a decir que si yo cometo una infracción, no me van a multar, no hay sanción. Y esto, bueno, perfecto, porque con las medidas de distanciamiento, pues es muy difícil a veces llegar con las declaraciones a tiempo o con los reportes a tiempo. Muchas veces es imposible por las dificultades tecnológicas de las que ya les hablé hace unos minutos. Ahora, en este contexto, donde necesitamos caja, donde necesitamos planificar, ¿qué podemos hacer? Y aquí dejo algunas alternativas de lo que podríamos hacer en nuestras empresas para poder conseguir, bien sea préstamos a través de una mejor posición en nuestros estados financieros, bien menos tributos a través de solicitudes y cartas y comunicaciones que se puedan presentar. En principio, tenemos la posibilidad de aumentar el porcentaje de depreciación. Digamos, si yo quiero quedar en una mejor posición financiera, lo que voy a hacer es reducir mi porcentaje de depreciación para mostrar un mejor balance frente a los bancos a la hora de pedir un crédito. Si yo lo que quiero es reducir mis impuestos, presentaré mi comunicación aumentaré mi tasa de depreciación para aquellos que no hayan o no estén utilizando el tope máximo permitido por la ley tributaria, lo cual me permite una deducción adicional sobre el valor de mis activos. Puedo pensar en medidas de reorganización empresarial. Si una línea de negocios está generando pérdida o tiene crédito fiscal, porque para la pérdida hay normas específicas un poco truculentas, pero si tiene crédito fiscal que yo sé que no voy a poder utilizar porque la línea ya no está vendiendo, pues la fusiono con otra línea que sí esté operando y consigo un saldo a favor de IGB. Puedo compensar mis saldos a favor contra tributos corrientes, esto ya lo hemos hablado 2 veces dentro de esta presentación, siempre a solicitud de parte, pero existe la posibilidad de que hacia julio-agosto yo pueda disponer de caja corriente porque tengo un crédito contra la administración que viene en devolución. Puedo también aplicar a las medidas de suspensión de actividades si es que yo considero que cierta línea de negocio o cierto negocio ya no va a seguir facturando, y puedo realizar cualquier combinación de las anteriores, por supuesto, previa consulta con el área de finanzas de la compañía, ¿no? Para evitar problemas de caja futuro. Ahora,
la parte más importante de la exposición en este caso es qué es lo que viene, qué tenemos que esperar nosotros de la administración ahora que se levanta el estado de emergencia y empiezan las medidas de reactivación. Al menos el plan que tenemos en gestión nos da una línea de lo que de lo que se viene para mayo a agosto de este año. Aquí les dejo un dato interesante. De acuerdo con el MEF, el 99.5% de los contribuyentes se ha visto beneficiado de una u otra manera con las medidas que he venido describiendo hasta este momento. Yo la verdad dudo mucho de la cifra. Me queda clarísimo que grandes empresas hay más de 0.5% en el Perú. Y esta cifra podría no ser exacta. El hecho es que estas medidas de diferimiento del pago, de la obtención de recursos para la caja fiscal, en un momento en el que se está gastando en salud, se está gastando en educación. Todos los días escuchamos que el gobierno destina partidas presupuestales para tal o cual cosa, compra de bienes, la compra de las tablets para los niños que están llevando clases remotas, la compra de material médico para el Ministerio de Salud y para los hospitales, entre otras cosas. Va a dejar una caja fiscal pues completamente alicaída y vamos a tener que enfrentar pagos corrientes, el Estado, que va a tener que cubrir de una u otra manera. Entonces, en ese escenario donde se nos ha dado la posibilidad de pagar más tarde y donde el Estado necesita caja para seguir trabajando, igual que cualquier empresa, nosotros creemos que viene lo siguiente. Lo primero es el tema del procedimiento de fiscalización. Auguramos procesos de fiscalización un poco más agresivos de lo que ya vienen siendo el día de hoy. Y lo más importante es que dentro de estas medidas de precaución y de evitar el contagio del COVID-19, es muy probable que las fiscalizaciones empiecen a realizarse de manera remota. Esto le quita a las empresas muchísimo margen de negociación. Lo normal en una fiscalización es que bien el gerente de tributos, bien el contador general o bien el asesor tributario que está en la compañía, negocia con el fiscalizador, le explica al fiscalizador cómo funciona una empresa. ¿Por qué? Y les pongo un caso particular para poder graficar la situación. Imaginen esta situación. Uno de los principales clientes de Hernández Yugarelli es una compañía de seguros muy grande en Perú. No vale la pena decir el nombre en este momento porque no quiero ser infidente, pero esta empresa es fiscalizada al menos una vez cada 2 años. Todos los años recibe a un fiscalizador diferente, porque por normas internas de la SUNAT, los fiscalizadores no pueden ser los mismos para evitar familiaridades. ¿Qué sucede? Este año, 2020, perdón, noviembre de 2019 y hasta enero de 2020, enviaron un fiscalizador que venía de haber hecho carrera fiscalizando industrias metalmecánicas. Pues les comento que en una empresa de seguros, o mejor dicho, la diferencia entre una empresa de seguros y una empresa metalmecánica está incluso hasta en el plan contable. O sea, las contabilidades, para empezar, no se registran igual. ¿Qué detalle? La fiscalización duró 4 meses, de los cuales 3 estuvimos explicándole al auditor cómo funciona una empresa de seguros, cómo contabiliza sus operaciones una empresa de seguros y qué obligaciones impuestas por la ley de bancos tiene una empresa de seguros. Luego de eso pudo fiscalizar. Ahora imagínense que la fiscalización hubiese sido remota. Como hoy día los procesos judiciales son con escritos. Yo presento un escrito, el ACUO, el juez, lee mi escrito y me responde con otro escrito. Cero margen de explicación, cero margen para negociar. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Vamos a necesitar, con mayor razón, el apoyo de profesionales, sea quien sea, que nos apoyen para articular respuestas que sean contundentes y que de alguna manera nos permitan eliminar cualquier posibilidad o sesgo de duda en
una fiscalización o en el cuestionamiento de una determinada operación, sobre todo si consideramos que a los auditores les encanta el papel, les encanta la prueba física, les encanta sentir el documento en sus manos. Si no lo sienten, la operación no existe, por más que se le expliquemos bien. Entonces, vamos a tener que tener especial cuidado y yo recomendaría ya empezar procesos de evaluación de aquellos puntos flacos en donde yo sé que puedo caer para reforzar las explicaciones. En segundo lugar, tenemos un procedimiento de ejecución coactiva que va a venir bastante más rápido de lo que normalmente ocurre. Y aquí me quedo un ratito. Un procedimiento de cobranza coactiva empieza, legalmente hablando, 7 días después de que me han notificado una orden de pago o una resolución de determinación y yo no he pagado. ¿Ok? Una orden de pago va a llegar aproximadamente entre 10 y 15 días después que yo he declarado un tributo y no lo he pagado. Pues bien, yo les aseguro que al día tercero de haber declarado si no he pagado, va a venir la orden de pago y es muy posible que al día siguiente llegue la resolución coactiva. ¿Por qué me hago o por qué me ocupo de esto que pareciera ser un tema de simple procedimiento? Los embargos van a venir más rápido y la SUNAT se va a poder más agresiva al momento de embargar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tributos corrientes para no dejarlos de pagar, para pagar parcialmente, para poder articular la caja necesaria para poder afrontar mis obligaciones corrientes. Va a ser una preocupación más sin duda para los empresarios, pero es algo que viene. Entonces, levantado el estado de emergencia, nos van a empezar a cobrar con más ganas. Finalmente, penúltimo, las solicitudes de devolución, que ya de por sí son lentas y demoran un montón, van a ser un poquito más lentas. Y, dicho sea de paso, es importante señalar, los que están en la sala y se dedican al rubro tributario o colaboran con el rubro tributario, no me van a dejar mentir, cada vez la SUNAT se pone más exquisita cuando pide la justificación de una solicitud de devolución. El año pasado, una solicitud de devolución de extracciones requería el llenado de un formulario y una carta simple diciendo: mis extracciones acumuladas y mi cuenta del Banco de la Nación son de tanto, devuélveme tanto y se acabó, firma y lo mando. Y empezaron a llegar resoluciones donde decían: no me has explicado por qué tengo que devolverte ese tributo. Me estás diciendo que tienes pérdida los últimos 3 años. No te creo. Explíqueme, señor, por qué usted tiene pérdida los últimos 3 años de manera convincente. Ahí articulábamos escritos de 10 páginas donde teníamos que utilizar argumentos financieros, argumentos tributarios y argumentos contables para poder explicar a un fiscalizador que una empresa sí puede tener pérdida durante 3 años, sea porque proyecta ganancia a partir del 4.º año, sea porque ha habido N problemas en la gestión, puede ser una mala gestión, puede ser un acto de deshonestidad, un robo muy grande, o el año pasado, sobre todo, puede haber sido un problema de tipo de cambio. El problema de tipo de cambio generó un montón de saldos a favor. El 2016 salió una resolución del Tribunal Fiscal que nos daba la oportunidad de utilizar el tipo de cambio, la diferencia de tipo de cambio, pérdida, como gasto. Y muchas empresas que no lo habían utilizado, pues decían: oye, acá tengo un crédito, lo voy a pedir. Había que explicar, de nuevo, en escritos bastante sustentados, o muy bien sustentados, por qué pedía yo una devolución, y solo en ese caso me la devolvían. Si mi escrito no estaba convincente, pues caramba, la devolución podía rebotar y yo podía seguir pidiendo eternamente y no iba a salir jamás, ¿no? Muy aparte del tema de seguimiento que lamentablemente, como toda institución del Estado, hay que hacer porque, pues caramba, o sea, no es su trabajo devolver dinero, es su trabajo cobrarlo, ¿no? Y ahora sí, finalmente, hay voces de un nuevo impuesto a la riqueza o a la sobreganancia, una especie de impuesto solidario que de alguna manera va a buscar hacer de Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Yo tengo especiales reparos al respecto. Yo soy un firme convencido de que la mejor estrategia que podría tomar el Estado para poder reactivar la economía sería bajar los impuestos, porque eso le da mayor incentivo al empresario, pequeño, mediano y grande, de poner su dinero en la economía, lo cual va a generar más puestos de trabajo, lo cual genera más producción, la gente con más dinero genera más consumo y la rueda va rodando, pero el Estado aparentemente viene con un tema de nuevos impuestos. Durante la semana he tenido la oportunidad de revisar 2 proyectos de ley al respecto, los tengo aquí en la mano. Uno de ellos es del FREPAP,
debo decir que no es un proyecto técnicamente correcto, con lo cual yo entiendo que se va a quedar en la propuesta legislativa, pero hay uno mucho más completo, presentado por la bancada de Somos Perú, que habla de reparto de 1 a 3% para aquellas empresas que facturen más de 10 millones, ¿no? Las personas naturales, ojalá las dejen tranquilas, porque ahí regular en materia tributaria, sobre todo para este tipo de impuestos, es muy delicado, ¿no? Por ejemplo, les comento que la propuesta del FREPAP hablaba plana y sencillamente de que todas las personas que tuviesen 1.000.000 de soles en patrimonio o en el banco o ingresos anuales por esa cantidad, tenían que pagar 1% al Estado. Entonces, discutía ayer en directorio sobre, imagínense esta situación, ¿no? Que de hecho debe ser común. Imagínense una persona retirada, que vive de su pensión, recibe sus 1.500 soles mensuales de su AFP, 2.000 soles mensuales de su AFP, pero curiosamente esta persona diligente, en sus años de juventud, compró un departamento cuando los departamentos costaban $30.000 y medían 150 metros cuadrados. Inicios de los 90, de repente, cuando empezaba el tema de la construcción. Ese departamento, sin duda, el día de hoy vale bastante más, se ha apreciado, y ya debe bordear los $300.000, que al cambio deben ser más o menos 1.000.000 y pico de soles, o por ahí. Entonces yo me pongo a pensar, ¿esta persona tendría que pagar el impuesto? ¿Con qué? Si no tiene la caja para pagarlo, ¿va a tener que vender el departamento para pagar el impuesto? ¿Cómo lo regulamos en ese momento? Esos huecos son los que me hacen pensar que esta norma no va a salir, pero es bueno que sepan por dónde viene la mano, para que podamos estar prevenidos en caso, Dios no quiera, una cosa de este tipo salga, ¿no? Regular de manera ciega la renta de las personas es bastante complicado, y aun cuando se dice que, bueno, que los impuestos de guerra siempre han existido, que los impuestos a las sobreganancias existen en otros países, pues habría que considerar que nuestra realidad no es la de otros países. Aquí quisiera detenerme un ratito y voy a hablar un poco de las estrategias financieras que se han ido ensayando durante la cuarentena. Durante el curso de este tiempo hemos recibido algunas consultas de nuestros clientes, y me imagino que son consultas que todo el mundo tiene, que van circulando por el medio, respecto de qué se puede hacer para paliar los efectos de la falta de caja o de la falta de ventas de manera financiera. Léase, no quiero quebrar mi empresa, quiero presentarla al banco para tener un crédito, y un muy buen crédito a muy buena tasa para seguir girando. Pues bien, hemos recibido consultas sobre modificación de criterios para la calificación de malas deudas. ¿Qué son malas deudas? Son deudas que yo sé que no voy a cobrar. ¿Ok? La norma financiera dice que una mala deuda se clasifica en función de lo que el administrador responsable y en función de criterios reales considera una mala deuda. Me explico. Una empresa retail que sabe que su periodo promedio de cobranzas es de 1 mes, podría pensar que a 3 meses una deuda no cobrada ya es una mala deuda, y por lo tanto podría haberse tentado a deducirla o a clasificarla como un gasto de la empresa, una pérdida en esa operación, para reducir sus utilidades y pagar menos impuestos. Podríamos hablar también de porcentajes de modificación de porcentajes de depreciación de activos fijos. Oye, si yo tengo una máquina que la tengo a 10 años, pues pongámosla a 2. Cambiemos la depreciación el próximo año, o este año, 2020, y con eso ya estamos. Hemos bajado los impuestos, ¿no? También estamos hablando, al otro lado, de revaluaciones de activos. Oye, quiero mejorar mi balance. Necesito una mejor cara para pedir un préstamo al banco. Ok, reevaluemos todos los activos y genero mi cuenta de excedente de revaluación y mi balance se ve estupendo. Todos mis activos, incluso los de 10 años, los pongo a valor de mercado al día de hoy con una tasación. O muevo los criterios para reconocer los ingresos anuales o mensuales.
Lo importante de esto es que estas medidas, si bien son válidas para efectos financieros, y no las critico en absoluto, son medidas muy inteligentes para poder, digamos, mantener a flote una compañía, al menos respecto, en lo que corresponde a la determinación de sus estados financieros y sus resultados, tienen que tener un correlato en una revisión tributaria de todas maneras, porque las normas tributarias tienen sus propias reglas que no necesariamente van de la mano con las normas contables. La tributación parte de la contabilidad, pero no se rige por las mismas reglas. Entonces, en los ejemplos que he ido poniendo, una persona que dice, voy a relajar mis criterios para calificar mis deudas y poder utilizar la pérdida generada en cada operación, se enfrentaría con un muro en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta que dice, oye, financieramente hablando, me encanta cómo deduces tus deudas, pero tributariamente hablando, tienes que demostrarme que has realizado labores de cobranza e incluso te voy a pedir en fiscalización una cartita firmada por la persona que te debe dinero diciendo que no te quiere pagar. A ese extremo llegamos. O me espero un año, ¿no? En la depreciación de activos fijos tengo tasas máximas y en la revaluación de activos esa no vale para efectos tributarios. Un activo que no vale, que vale cero en mis libros, digamos, una maquinaria que tengo hace 30 años, que tiene un valor sin duda en el mercado, 5.000, 10.000, 20.000 dólares, dependiendo de la máquina, pues caramba, la revalúo y la pongo en libros a 20.000 dólares. Ok, perfecto, ponle en libros a valor, ponle en libros a 20.000 dólares. Pero esa máquina no te da derecho a depreciación por si acaso, ¿eh? Aviso, ¿no? Y en el reconocimiento de ingresos, bueno, tenemos las normas de devengamiento, de devengo de ingresos que están en la ley de renta y que no siempre van de la mano con las normas internacionales de información financiera hoy en día vigentes. Finalmente, y esto es muy importante, hay una serie de medidas que se pueden trabajar a través de gremios. La Cámara del Pacífico, Jorgito, por favor, hablemos después, APSEG, ¿cómo se llama? A la FARPE y otras más, tienen la capacidad de poder llevar propuesta legislativa al Congreso. Y aquí es donde viene la necesidad de articular la experiencia empresarial para poder generar normas tributarias que no se encuentren con los problemas que hemos venido discutiendo hasta el momento. Entonces, algunas medidas que podríamos proponer, diseñada una propuesta legislativa correcta, coherente, técnica, bien armada, podrían ser, por ejemplo, los fraccionamientos y aplazamientos especiales. Ya recordarán algunos que allá por los años 2000 habían 3 tipos de fraccionamientos especiales distintos. Estaban el REFT, el RECIT y el CEAP, cada uno con sus reglas especiales, pero me permitían pagar deuda tributaria acumulada desde tiempos previos a la SUNAT sin intereses o con intereses muy bajitos. La idea era, oye, reactivemos al Estado para poderlo poner a trabajar, ¿no? Yo sugeriría poner una eliminación temporal al límite de gasto por donaciones. Va a haber empresas que se han quedado con su stock, que ya debe estar cerca de vencer, que no lo van a poder vender. Entonces, ¿por qué no permitirles que lo donen? Si sabemos que el Estado no está llegando a ciertos sectores, y no va a llegar porque el Estado, teóricamente hablando, es un mal asignador de recursos, ¿por qué no permitirle al privado llegar a esos sectores? Me imagino, no sé, y no quiero ser cruel, ¿me entienden? Quiero dejarme entender por completo. Imaginemos, no sé, pues Gloria no está vendiendo, la leche tiene fecha de vencimiento. Entonces, yo sé que tengo un lote que debe estar venciendo en junio y que no lo voy a poder sacar porque los almacenes de todos lados están llenos. Oye, ¿por qué no dono esa leche? ¿Por qué no dono atún? ¿Por qué no dono comida? ¿Por qué no dono víveres? ¿Por qué no dono prendas? ¿Por qué no me dejan contribuir para solucionar el problema? O sea, hoy día sabemos por las noticias que es que la cuarentena ya ha quedado como que medio en el aire y que la gente está saliendo a la calle porque necesita subsistir. Entonces, ¿por qué no nos dejan a los privados ayudar? Me deberían dejar al menos este año poder deducir lo que yo considere como donación, ¿no? Podemos además adecuar las normas, algunas normas sobre gastos deducibles que están en la ley del impuesto a la renta, como la depreciación para permitir mayores tasas,
amortizaciones e intereses por financiamientos. Y aquí la propuesta es más simpática todavía. La depreciación el día de hoy, y prometo no ser muy técnico, se calcula de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Yo compro una máquina, digamos, una computadora, la computadora va a utilizarse 4 años, entonces la depreciación es 1/4 por año, 25% por año. Es la tasa tributaria también, ¿ok? ¿Por qué no permitir una depreciación en función del uso del bien? Si yo sé que la computadora la voy a destruir en 2 años, ¿por qué no me pueden permitir 50-50? ¿Por qué no me pueden permitir 100%? Eso sería más fácil, perdón, eso sería más adecuado que dejarme a mí o patearme a mí los pagos a cuenta mensuales, porque finalmente eso sí me permite a mí reducir impuestos de manera real, lo cual me va a permitir quedarme con caja que voy a utilizar para reinvertir. Y voy a poder, de nuevo, girar la rueda más rápido. Puedo modificar las normas sobre arrastre de pérdidas. Hago el paréntesis aquí. Existen 2 sistemas de arrastre de pérdidas tributarias. Toda la pérdida durante 4 años o 50-50 sin límite de tiempo. Cuando digo 50-50 quiero decir que puedo aplicar mis pérdidas contra el 50% de mis rentas del año. Entonces, muchas empresas, para no perder su pérdida, porque en el primer sistema, luego de 4 años, la pérdida ya no se puede volver a utilizar, toman la opción del 50%. Entonces, si yo sé que este año las voy a ver negras, ¿por qué no me dejan utilizar el 100%? La norma hoy día no permite cambios entre sistemas, pero podría permitirlo de manera excepcional. Eso también me ayudaría, creo yo, mejor que diferir los pagos a cuenta, ¿no? La modificación o suspensión de pagos a cuenta ya está dada. Esta parte de la diapositiva estaba hecha antes de la norma que salió hoy en la mañana, y sería una excelente oportunidad para eliminar los sistemas de pago adelantado del IGB, las odiosas detracciones, las percepciones y las retenciones de IGB. Podríamos eliminar el ITAN. El ITAN finalmente termina siendo otro pago a cuenta, que además es crédito contra el pago a cuenta que yo tengo que pagarle al Estado. Entonces, ¿cómo funciona la mecánica? Yo tengo un impuesto a la renta anual. Contra el impuesto a la renta anual, yo tengo 12 pagos a cuenta, 1 por mes. Y además tengo un ITAN que se paga en cuotas de marzo a noviembre. Pero lo gracioso es que el ITAN es crédito contra el pago a cuenta. Entonces, en muchos casos, yo solamente hago el pago a cuenta de enero, febrero, y de marzo a noviembre solo pago ITAN. Pero si ya existe el pago a cuenta, ¿para qué me hacen pagar ITAN? Mejor eliminémoslos de una vez. Además, ITAN significa impuesto temporal a los activos netos, y este impuesto temporal ya va a cumplir más o menos 10 años, entonces no es tan temporal, ¿no? Y tampoco es que sea pues necesario, ¿no? Y para las pequeñas empresas, yo eliminaría el MIPE tributario y regresaría a las normas del nuevo RUS, que eran bastante más piadosas para las declaraciones y para el pago corriente de impuestos, sobre todo de aquellos pequeños empresarios que ya sin caja, pues van a tener que quedarse sin administrador, sin contador, y vamos a tener que volver a la época en la que cada uno gestiona su propia caja, porque ya no hay más para pagar, ¿no? Ahora, en conclusión entonces, levantado el estado de emergencia, va a existir la necesidad de recomponer los ingresos del Estado. Esto nos lleva a concluir lo siguiente: tenemos que estar especialmente atentos con nuestra determinación de impuestos, con la forma en que estamos llevando el cálculo, y no solo el cálculo, sino el sustento tan importante de nuestros gastos para poder sostener nuestras posiciones en caso de una fiscalización. Es momento, pues, de acudir a asesoría especializada para poder saber dónde estoy parado. De nuevo, independientemente de quién contraten. Es necesario hacer énfasis en la labor preventiva, es necesario saber qué terreno pisamos y a qué situaciones nos vamos a enfrentar, al menos para saber cuánto nos va a tocar pagar, o cómo hago para poder cubrirme si es que ya no tengo posibilidades de cobertura, ¿no? Dentro de la argumentación legal técnicamente posible, ¿no? Y finalmente, las medidas financieras que se tomen van a tener que tener un correlato en una revisión de impuestos para evitar que haya descalces entre la norma contable y la norma tributaria. Recuerden,
Cada una corre por su lado, una soporta a la otra, una apoya a la otra, una parte de la otra, pero no son iguales. Eso es todo, muchachos. Aquí les dejo mi teléfono de contacto y mi correo de la oficina para cualquier consulta que pudiesen tener. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias por tu presentación. Como bien comentó Carla Reyes al inicio, mi nombre es Víctor Tardillo. Voy a ser el moderador de las preguntas que se pueden plantear al doctor Tello. Por favor, las preguntas se las voy a agradecer que las incluyan por el chat y las voy a ir leyendo una hasta aproximadamente las 8:30. Más o menos van a ser 15 minutos de preguntas que vamos a responder. Bueno, la primera de ellas que te tengo, Fernando, es de la señorita Carla Reyes. Entiendo que con el nuevo decreto legislativo 1471, si caen los ingresos por debajo del 30% y se suspende a cuenta de impuesto a la renta, ¿qué pasa si los últimos 2 trimestres del año las ventas suben o superan las expectativas y se ha suspendido el impuesto? Entiendo que en la declaración jurada anual la empresa se vería perjudicada porque no hizo pago a cuenta y se pagará todo al final del ejercicio, con lo que afectas la liquidez. ¿Cuál sería la sugerencia? Precisamente ese es uno de los problemas que existen. Además, ¿no? Siempre vas a tener el ITAN para utilizarlo contra el impuesto a la renta anual. Entonces, no es que te quedes sin un crédito. Tienes de todas maneras ese crédito, digamos, sucedáneo para poder utilizar contra tus pagos a cuentas mensuales, pero la norma no lo contempla el día de hoy. La idea, dicho sea de paso, en SUNAT es que las ventas no despeguen de manera tal que te afecte en exceso la caja, ¿no? En todo caso, lo que se está pensando es, oye, tienes 4 meses de aire, pues yo creo que a partir de agosto ya podrías pagar, entre comillas, normal, ¿no? Perdón, se estaría reactivando después de un plazo adicional, entonces. Sí, claro. Y esa parte, claro, la suspensión de pagos a cuenta solamente es por los meses de abril, mayo, junio, julio. Todos los demás meses siguen la misma norma original del artículo 85 que habla del 1.5 de los ingresos si tuviste pérdidas del año pasado, o el coeficiente que resulte de la división entre el impuesto a la renta y los ingresos netos anuales del año anterior para aquellos que no hayan tenido pérdidas o no hayan iniciado operaciones, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bien, la segunda pregunta que tengo es, si ya tenemos un fraccionamiento, pero no se pudo pagar los tributos de marzo, ¿se puede solicitar un segundo fraccionamiento? Perdón, ya, me toca. Sí. No, las reglas de fraccionamiento prohíben que una persona tenga 2 fraccionamientos corrientes de iguales tributos, o mejor dicho, de tributos administrados por la misma entidad, en este caso SUNAT, al mismo tiempo. Pero lo que sí puedes hacer, y esto en realidad es un tema de semántica, es pedir un refinanciamiento del primer fraccionamiento y conseguir un segundo fraccionamiento. Y aquí, ¿por qué digo semántica? La norma efectivamente prohíbe que yo tenga 2 fraccionamientos a la vez. Entonces lo que la SUNAT ha dicho es, ok, no vas a tener 2 fraccionamientos a la vez. Tienes un fraccionamiento refinanciado, al que yo le voy a llamar refinanciamiento, y vas a tener un nuevo fraccionamiento, que a ese sí le voy a llamar fraccionamiento. Entonces, no tienes 2 fraccionamientos, pero en la práctica sí los tienes, ¿no? Primero tendrías que pedir refinanciamiento del primero y, ¿cómo se llama? Luego pedir un segundo fraccionamiento. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo, más que una pregunta, sería una propuesta de Juan Risi. Terminado el estado de emergencia, van a buscar cobrarse de regreso. La mejor estrategia sería cobrar a los deudores grandes. Ya. Sí, de hecho, la administración tributaria
tiene normas internas que de alguna manera lo que buscan es hacer eficiente la cobranza. ¿Qué significa eso? Yo pongo toda mi fuerza ahí donde yo sé que puedo recaudar más. Por eso es que siempre existen comentarios respecto de por qué la presión a los formales, por qué la presión a la gran empresa. Es muy sencillo. Buscar a un informal que no sabes dónde está, que su domicilio fiscal es, pues, ¿cómo se llama? Cualquier lugar que claramente no es una empresa, es muy caro. Entonces sí, efectivamente, van a empezar por las empresas grandes, sobre todo las que se van a reactivar en mayo, según el plan que ha sido publicado en gestión. Ojalá. De acuerdo, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta que le tengo es, ¿qué sucede si tengo los procesos pendientes en el Tribunal Fiscal o la SUNAT? ¿Se verán afectados por la suspensión de actividades del Estado? Sí, mira, este es un tema bien complicado, ¿ya? No lo incluí en la presentación, pido disculpas, debí incluirlo. El Tribunal Fiscal, vamos, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. En derecho tributario existen dos entidades que resuelven mis diferencias de opinión resultado de una fiscalización. La primera de ellas es el área de reclamos de la misma SUNAT y la segunda es el Tribunal Fiscal. El gran problema que existe es que el área de reclamos de la SUNAT, como comprenderán, es prima hermana del área de fiscalizaciones de la SUNAT. Entonces, la SUNAT no se pisa la cola. Si el fiscalizador ya dijo que no le parece, la primera instancia está perdida. A no ser que exista algo, pues, realmente evidente, un error garrafal en la determinación del impuesto. Por ejemplo, pues que me hayan calculado el impuesto a la renta sobre 40% en vez de 29.5%, o que me hayan desconocido la depreciación completa porque me olvidé de presentar ¿cómo se llama? El libro de inventarios y balances, ¿ok? Que puedo presentar después. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que en SUNAT lo más probable es que perdamos, ¿no? El tema es que el Tribunal Fiscal, que había sido un órgano completamente independiente y súper técnico, en los últimos 6 o 7 años también se ha politizado para favorecer la recaudación con opiniones continuamente pro fisco y cada vez menos técnicas. O sea, se agarran realmente de cualquier cosa. Y generalmente de lo que se agarran es el contribuyente no sustentó, el contribuyente no presentó prueba. Entonces, ok, no presentaste prueba, se acabó el problema. Yo resuelvo diciendo que no presentaste prueba y tu proceso está perdido. Los procesos judiciales, tributarios, se han multiplicado en los últimos años. Yo en mi vida profesional jamás había visto un proceso judicial tributario. En los últimos 2 años he iniciado 4. Es bastante alta la cifra para un proceso judicial tributario. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Ya? Y esta es la parte dura realmente. Aquellas personas que tengan procesos tributarios, el día de hoy en SUNAT o en el Tribunal Fiscal, pidan a sus asesores legales, que son los que preparan y firman finalmente los escritos, que sean completamente honestos con la evaluación de las expectativas de éxito de cada caso. A mí me da la impresión de que en medio de una situación en la que el Estado va a buscar recuperar caja como sea, las opiniones van a empezar a salir en contra de los contribuyentes, de nuevo, por cualquier cosa. Ahora, en cuanto a la suspensión de plazos, sí, efectivamente la suspensión también aplica para los procesos tributarios que se van a reanudar a partir del 12 de mayo, si Dios quiere. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta que tengo es de Carlos López Escalante. Para la prohibición de cuentas incobrables, las empresas deben pasar por un proceso de acreditación, inclusive judicial, que prevé las gestiones de cobranza por esta vía. Esta norma estipulada en la Ley de Impuestos a la Renta permite reducir impuestos a las utilidades de la misma manera. La capitalización de acreencias permite a las empresas mejorar la posición patrimonial. Estas dos opciones para mejorar la posición de resultados y patrimonial, ¿lo adviertes valeros en la actual coyuntura?
A ver, me perdí un poco en la pregunta porque en realidad es bastante técnica y es bastante larga, Sí, pero son... vamos por pros- partes. Vamos por Perfecto. partes. ¿La capitalización de deudas es una medida válida? Sí, ahí no hay ningún problema. El tema es que el accionista que después quiera recuperar su crédito va a tener que seguir un proceso de reducción de acciones o de reducción de capital para poder recuperar ese dinero. Y es complicado. O sea, la medida es válida para digamos, mejorar mi posición financiera, porque finalmente mi patrimonio se va a ver más sólido. Estoy cambiando cuentas por pagar, que lo que hacen es generar menor capital de trabajo, un menor resultado en capital de trabajo formulado, activo corriente menos pasivo corriente, ¿ya? Y voy a mejorar mi patrimonio, lo cual a todo el mundo le parece bacán. Ahí está, hasta ahí estamos bien. Ahora, el tema de cobranza dudosa. Eh, Sí, existe la necesidad de efectuar labores de cobranza judiciales, pero para el castigo de deudas. Las provisiones de cobranza dudosa como tales requieren labores de cobranza, no necesariamente judiciales. Ahí podemos explorar un poquito más la norma porque hay salidas. Eso o esperas el año y a los 12 meses la deuda ya es deducible por cobranza dudosa. Sin ningún problema. Ahí no te piden absolutamente nada más que el registro de la cobranza y el registro y el año para poder deducir la provisión. Excelente. Muchas gracias, Fernando. Tengo dos últimas preguntas, ¿no? Bueno, he tratado de resumir todas las preguntas que tengo pendientes en estas dos últimas que te vamos a formular. La siguiente es la señorita Ana María Dongo. Si en la declaración jurada de 2019 tengo pérdida y tengo crédito de impuesto a la renta y también hice pago del ITAN, ¿puedo pedir la devolución de ambos del saldo del impuesto a la renta y del ITAN? ¿Puedo pedir fraccionamiento de un mismo tributo de periodos tributarios mensuales como el IGB por pagar? Sí, de hecho, la devolución del saldo a favor y del ITAN se puede solicitar. El único detalle es que vamos a tener que esperar hasta que se levante el distanciamiento social y a que la SUNAT resuelva la solicitud dentro de los plazos que tiene, que son 45 días hábiles, más o menos 2 meses, un poquito más de 2 meses. Pero de que se puede, se puede. Sí, no te va a servir para poder soportar tus pagos corrientes, o sea, los inmediatos, estamos hablando de marzo, estamos hablando de abril, estamos hablando de mayo, pero sí tienes expectativas de recibir caja hacia agosto, septiembre de este año, ¿no? Eso sí, yo sugiero articular muy buenos escritos porque la SUNAT va a estar pesada a la hora de evaluar los procesos de devolución, ¿no? Eh, Había otra parte más en esta pregunta que se me está escapando. Hablábamos de ITAN, de saldo a favor. Ah, fraccionamientos. Los Exacto, sí. fraccionamientos sí, efectivamente se pueden solicitar, no hay ningún problema. Pero al igual que en el caso anterior, todos los procesos sujetos a silencio administrativo positivo o negativo, esto es, en buena cuenta, todos los trámites que yo haga ante el Estado peruano están suspendidos hasta el levantamiento de las medidas de distanciamiento social el 12 de mayo. Luego de eso, podemos conversar y sin ninguna duda te puedo asegurar que puedes pedirlo, puedes pedirlo. Excelente. Gracias, Fernando. Bueno, la última pregunta que tengo para ti es que en algunos casos hemos visto que empresarios cierran sus empresas y continúan sus operaciones con otra razón social. ¿Esta medida es segura? No, no, parece muy tentativo, parece tentador en medio de la coyuntura. De hecho, es una práctica que ha existido o que está muy metida en la mentalidad del empresario, sobre todo del pequeño y del mediano, ¿no? Y no tengo caja para pagar, entonces cierro la empresa, abro otra y sigo trabajando. Sucede mucho en el caso de abogados que reestructuran compañías, ¿no? Pero aquí hay una norma que existe en el Código Tributario y que dice que la empresa que adquiere los bienes de la que ha cerrado es responsable por los tributos dejados de pagar por esa empresa. Entonces, van a demorarse un poquito más en llegar, pero van a llegar. Perfecto, muchas gracias. Nos salvamos de la SUNAT entonces. Bueno, nada, queremos agradecerte, Fernando, por la brillante exposición el día de hoy. Has aclarado muchas dudas. Y por favor,
queremos que nos indiques en dónde podemos ubicarte, hacer las consultas respectivas en un futuro. Fernando. Creo que lo perdí. Bueno, quiero agradecerle a todos los participantes el día de hoy. BNI Acacia es una organización de empresarios que están poniéndose a disposición del mercado para poder dar su experiencia y brindar capacitaciones a toda la sociedad para poder llevar mejor sus empresas o sus organizaciones. Les comento que para el día de mañana tenemos la exposición del señor Daniel Pizarro a las 7:30 de la noche por el mismo link y el mismo password. Él nos va a exponer sobre cómo innovar tu negocio mediante las comunicaciones unificadas. Sin nada más que comentarles, por favor, les agradecemos su atención. Muchas gracias, Fernando.